Ok, leamos todos, por favor. 1, 2, 3. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Otra vez leámoslo. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Amén. Bueno, hoy necesitamos disponer el corazón para que el Señor cambie la mente, nuestra mente. ¿Dios quiere cambiar qué? La mente. Porque mientras eso no cambia aquí en la cabeza, entonces nosotros podemos verlo, leerlo y hasta nos gusta. Pero si aquí en la cabeza no cambian los principios, si aquí en la cabeza no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a poder tener lo que Dios quiere para nuestra vida. Esa prosperidad que Dios quiere para sus hijos. Amén. Entonces vamos a arrancar con Génesis. Ahí justamente 13:2 dice, y Abraham era ¿cómo? Riquísimo. Bueno, ¿era pobre, rico o cómo era? Riquísimo. Entonces díganlo duro para que se le quite esa pena de decir esa palabra. ¿Cómo era Abraham? Riquísimo. ¿Cuántos quieren ser como Abraham? Entonces digan conmigo, papá Dios, yo también quiero ser riquísimo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele ese aplauso al Señor. Tiene para nosotros mucho más de lo que podemos pensar o imaginar en nuestra vida. Vamos a Génesis 24, 34 y 35. Estamos viendo o hablando del primer hombre del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Prácticamente Abraham es el fundador del pueblo de Israel. Y estamos hablando del primero de todos, Abraham. ¿Cuántos habían escuchado que Abraham es padre? ¿Sí habían escuchado que Abraham es el padre de todas las tribus de Israel? Entonces, verso 34 dice, entonces dijo, yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Entonces, ¿cómo era Abraham? Riquísimo. Vamos a ver en el verso 13, ahí mismo, seguida dice, capítulo 13, verso 14 y 15, dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot, el sobrino, se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Digan para siempre. El Señor le prometió a Abraham que le iba a dar a él una tierra que él iba a mirar. Pero le dice antes, le dice, Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. ¿Cómo hace uno para alzar los ojos? A ver. ¿Sí? ¿Usted creen que si uno alza la cabeza, alza los ojos? ¿Ah? Está rotando los ojos, ¿no? Mire, vamos a ver. ¿Alzó los ojos? O sea, no dice el Señor, Abraham, mira hacia arriba. Él no le dijo así. Él estaba acá, estaba viendo un territorio y el Señor le dice, alza los ojos. ¿Qué tal él hubiera hecho esto? Lo que el Señor quería mostrarle era una tierra. Entonces, ¿él qué tenía que hacer para obedecer el mandato del Señor de alzar los ojos? Tenía que subir a un lugar. O sea, ponerse en otro nivel. Si queremos alzar los ojos, tenemos que cambiar de nivel. Porque mientras estemos en el mismo nivel en que hemos estado siempre, nosotros no podamos ver
lo que Dios tiene para nosotros preparado. Amén. Fíjense que cuando él subió, entonces pudo ver, yo me imagino que él tuvo que subir a una montaña, Abraham, y en esa montaña el Señor le dijo: todo eso que ves te lo daré a ti y a tu descendencia para siempre. Wow. Vamos a ver. Siguiente diapositiva. Vamos a ver quién era Abraham. Siguiente. Abraham primero era el padre de todos los israelitas. Acuérdense que Abraham tuvo, a la edad de 75 años, Dios le prometió un hijo, porque él con su esposa no había podido tener hijos, porque Sara, su esposita, era estéril. Entonces no había podido tener hijos, pero Dios le había prometido un hijo. Entonces él, para ayudarle a Dios, porque a veces nosotros queremos ayudarle a Dios y de pronto lo estamos haciendo como con buena intención, pero yo creo que Dios no necesita ayuda. Cuando Dios promete algo, Dios mismo lo va a hacer. Amén. Y él entonces se puso a hablar con su esposa, con Sarita, y Sarita le dijo: mijito, yo ya estoy cuchita, y su merced también está como ya veterano. ¿Será que Dios no quiere más bien es que su merced se acueste con mi sierva, esa egipcia hermosa que tengo como sierva? ¿Por qué mi hijito no se acuesta con ella? Y si ella queda embarazada, cuando vaya a tener el bebé, yo me hago ahí al lado en el momento del parto y estoy ahí, y yo recibo al bebé como si yo lo hubiera parido, y ese hijo va a ser mío. Porque como era la esclava la que lo tenía, las esclavas sencillamente obedecían y punto. Entonces Abraham no fue tan rogado. Él volvió a mirar a la egipcia y dijo: yo creo que no fue tan difícil. Eso fue una conversación de un cuartico de hora, y yo le dijo: listo, papá, esa. Uy, yo pensé que mi hija no me iba a pedir eso. Lo cierto es que se acuesta con la sierva de su esposa y ella queda embarazada, y ese hijo que tiene Abraham le puso por nombre Ismael. Digan Ismael. Ismael. Pero ese no era el hijo que Dios le había dicho que le iba a dar. Entonces después, pasados los años, 14 años después, Dios le da al hijo. O sea, más cuchito todavía. Dice la Biblia que era de 100 años Abraham cuando nació Isaac. O sea que estamos hablando que Dios cumple sus promesas, amén. Y que lo que uno hace cuando se pone de afanado es retrasar las promesas de Dios. En vez de hacerlas más rápido, se atrasan, se demoran más en llegar las promesas de Dios. Entonces, ahora Abraham tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. Uno se llamaba Ismael y el otro se llamaba Isaac. Ismael lo tuvo ¿con quién? Con la egipcia, la sierva de la mujer que se llamaba Agar. Isaac lo tuvo ¿con quién? Con Sara, con su esposita. Era el hijo de la promesa. A través de Isaac tuvo a Esaú y Jacob. Y de Jacob nacieron 12 hijos, y esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel. O sea, a través de Isaac, fue el padre, o es el padre de todos los israelitas que han pisado la faz de la tierra. Entre ellos, obviamente, lo que nosotros llamamos los judíos, que son la tribu de Judá. Pero los israelitas, los judíos solamente es una tribu de las 12 tribus de Israel. Amén. Entonces, ¿quién es el padre de todo el pueblo de Israel? Abraham. Pero a su vez, Ismael tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos que tuvo Ismael se multiplicaron. Y son todos los árabes que hay sobre la faz de la tierra. De pronto se multiplicaron más rápido y fueron más obedientes los hijos de Ismael que los hijos de Isaac, o que la descendencia de Isaac. Y ellos se multiplicaron, y es lo que hoy conocemos como todo el pueblo musulmán, y obviamente que pertenece al pueblo árabe. Toda la descendencia de Ismael
es lo que nosotros hoy conocemos como el pueblo árabe, los árabes. ¿Amén? ¿Es claro hasta ahí? Entonces pregunto, ¿será importante Abraham? ¿Habrá hecho o habrá engrandecido Dios a Abraham? Claro, podríamos decir también, sin lugar a dudas, que Abraham también es el papá del cristianismo o el origen del cristianismo. ¿Por qué? Porque Cristo es israelita, porque la Virgen María es israelita, porque Pedro, Santiago, Juan, Pablo y todos los apóstoles eran israelitas, o sea, pertenecían a la nación de la cual el papá era Abraham. Entonces podemos decir sin lugar a equivocarnos que también Abraham es el papá de todo el pueblo cristiano que existe. Amén. De todo el pueblo cristiano. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿se acuerdan de esa canción que nos aprendimos en el colegio? Era una especie de ronda que decía: muchos hijos tiene el padre Abraham. ¿No se acuerdan más? Ustedes son muy viejos todos. La ronda decía: muchos hijos tiene el padre Abraham. El padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno, tú también. Alabemos todos al Señor. Mano derecha: muchos hijos tiene el padre Abraham. El padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno, tú también. Alabemos todos al Señor. Mano derecha, mano izquierda: muchos hijos tiene el padre. Y luego pie derecho, pie izquierdo, cabeza levantada, media vuelta, vuelta entera. Muchos hijos tiene. Esta la cantamos en la parroquia, en el grupo de jóvenes, el grupo de niños. Bueno, era una canción una ronda, era infantil. Esa canción dice la verdad, porque nosotros somos hijos o descendientes de Abraham. Siguiente versículo, por favor. O siguiente versículo, no, siguiente diapositiva. Hoy les traigo una diapositiva o una carta o un discurso que hizo el primer ministro israelí, el presidente de Israel, hace un tiempo. Y quiero que lo leamos, pongámoslo por favor. Quiero que lo leamos todos. Se llama Benjamín Netanyahu. Entonces, miren lo que dice, y vamos por favor siguiéndolo. Dice: solo hace 70 años los judíos fueron llevados al matadero como ovejas en el holocausto nazi. Hace 60 años no teníamos país ni ejército. Apenas unas horas después de su creación, 7 países árabes declararon la guerra a nuestra pequeña estado judío. Éramos solo 650 judíos contra el resto del mundo árabe, sin ningún ejército de defensa de Israel. Llevaban apenas unas horas de habérsele entregado el Estado de Israel en 1958, ¿fue? ¿O 48? 48. Acababa de entregárseles el Estado nuevamente de parte de las Naciones Unidas, y ellos ingresan, los primeros que ingresaron, 650. Y en ese día estaban planeando ya todos los árabes, 7 ejércitos alrededor, destruir a los que se les había ocurrido volver a Israel. O sea, el propósito de ellos era acabar con el nuevo inicio del pueblo de Israel. Ninguna fuerza aérea poderosa, solo personas valientes. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita, todos nos atacaron al mismo tiempo. ¡Wow! Eso parece como diabólico, ¿no? Bueno, es diabólico. Mire lo que pasó. Dice: el país que las Naciones Unidas nos dio
fue 65% desierto. El país estaba fuera de la nada hace 35 años. Hemos luchado contra los 3 ejércitos más poderosos en el Oriente Medio y nosotros los barrimos, sí, en 6 días. ¿Ustedes han oído hablar de la guerra de los 6 días? Que tuvo Israel. En solo 6 días destruyó a todos los enemigos que querían destruirlo con esos poquitos. Bueno, yo voy a seguir leyendo de allá porque creo que me ayuda un poquito más. Me quedó muy chiquita la letra acá. Dice: hemos luchado en contra de diversas coaliciones de países árabes que tenían los ejércitos modernos y muchas armas soviéticas, y siempre los hemos derrotado. Hoy tenemos un país, un ejército, una potente fuerza aérea, todos sabemos que es la más grande, la más poderosa del mundo. Un estado del arte de la economía que explota millones de dólares, que exporta. Intel, Microsoft, IBM nos desarrolla productos a domicilio. Nuestros médicos reciben premios por investigación médica. Hemos hecho florecer el desierto y vendemos naranjas, flores y vegetales a todo el mundo. Israel ha enviado sus propios satélites al espacio, 3 satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el mismo rango que los Estados Unidos, que tiene 250 millones de habitantes, de Rusia, que tiene 200 millones de habitantes, de China, que tiene 1.300 millones de habitantes, de Europa con Francia, Gran Bretaña y Alemania, que tienen 350 millones de habitantes. Los únicos países en el mundo que envían objetos al espacio. Israel es ahora parte de la familia de las potencias nucleares con Estados Unidos, Rusia, China, India, Francia y Gran Bretaña. Nunca lo hemos admitido oficialmente, pero todo el mundo lo sabe, que solo hace 70 años nos llevaron avergonzados y desesperados al sacrificio. Hemos construido nuestro pequeño imperio de la nada. ¿Quién es Hamás para querer asustarme, para amedrentarme? Ustedes me hacen reír. La Pascua se celebró. No olvidemos de qué se trata. Acuérdense de qué se trata la Pascua. Es una celebración recordando la salida de la esclavitud de Egipto. O sea, son libres. Y esa celebración, cada vez que la realiza el pueblo de Israel, es una celebración poderosa que les da fuerza a ellos para continuar. Sigamos. Hemos sobrevivido al faraón, sobrevivimos a los griegos, hemos sobrevivido a los romanos, hemos sobrevivido a la Inquisición de España, hemos sobrevivido a Hitler, hemos sobrevivido a los alemanes, hemos sobrevivido al Holocausto, hemos sobrevivido a los ejércitos de 7 países árabes, hemos sobrevivido a Saddam Hussein. Seguiremos sobreviviendo también a los enemigos presentes hoy. En toda la historia de la humanidad, para nosotros, el pueblo judío, la situación nunca ha sido mejor. O sea, hoy están viviendo el mejor momento de toda la historia del pueblo de Dios. En el punto del curubito más alto que puedan estar, lo están viviendo hoy. Recordemos, todas las naciones o culturas que alguna vez trataron de destruirnos, hoy ya no existen. Y nosotros todavía vivimos. Egipto, los griegos, Alejandro de Macedonia, los romanos. ¿Alguien todavía habla latín en estos días? Y mírennos, la nación de la Biblia, los esclavos de Egipto, todavía estamos aquí. Y hablamos el mismo idioma antes y ahora. Los árabes no lo saben todavía, pero aprenderán
que hay un Dios. Mientras mantengamos nuestra identidad, estaremos por siempre. Así que les pedimos perdón por no preocuparnos, por no llorar, por no tener miedo. Las cosas están bien aquí, aunque podrían ser ciertamente mejor. El que nunca duerme guarda a Israel. Hashem, nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esta espectacular nación de Israel? ¿Les gusta Israel? ¿Quieren conocer un poquito más de Israel? Bueno, vayan a Israel, vayan a Israel. Siguiente versículo, por favor. Leámoslo juntos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Está hablando aquí el apóstol Pablo, y lo primero que pregunta es: ¿y si vosotros sois de Cristo? ¿Cuántos son de Cristo acá? Amén. Amén. Todos los que estamos aquí le pertenecemos a Jesús de Nazaret, y Jesús está en nuestro corazón. Amén. Y si no está todavía, hoy lo va a estar, en el nombre de Jesús. Y dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Se acuerdan de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que la leímos ahora? El Señor le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande, le dijo en Génesis 12 cuando lo llamó, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti, Abraham, todas las familias de la tierra, incluida Colombia. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, las promesas que Dios le hizo a Abraham también son para nosotros. Amén. Y si Israel es un pueblo poderoso, el pueblo de Dios no menos es también un pueblo poderoso, que es la iglesia. Amén. Así que Dios nos está llamando no solamente para ser un pueblo, o no solamente para ser su pueblo, sino para ser un pueblo poderoso, porque el Señor está pronto para volver, y tanto su pueblo Israel como su iglesia va a ser lo más poderoso que está sobre la tierra. Amén. Desde ese aplauso al Señor Jesucristo, porque decidió mirarnos a nosotros y extendernos la misericordia de Israel a nosotros. Amén. Qué bendición tan grande. Siguiente diapositiva, por favor. Leamos todos. Vamos a hablar de Isaac. ¿Quién fue Isaac? El hijo de la promesa de Abraham. Miren lo que dice, leamos todos. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, ¿cuánto? 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron ¿qué? Envidia. Ahora, ¿por cuánto se le multiplicó el capital de Isaac en un año? 100 veces por 100 se le multiplicó. Haga de cuenta que usted tiene un carro hoy y el Señor le dice: y al final del año vas a tener 100 carros. Hoy tienes una casa y al final del año vas a tener 100 casas. Hoy tienes una empresa y al final del año vas a tener 100 empresas. Hoy tienes 1 millón y al final del año vas a tener 100 millones. Amén. Hoy tienes 100 millones y al final del año 10 mil millones. Amén. Bueno, 10 mil, ¿sí es 10 mil? 100%, 10 mil. 10 mil millones. Wow. ¿Cuántos quieren aprender ese secreto? Bueno, lo que hizo Isaac, el descendiente, fue que sembró y en ese año cosechó 100 veces lo que había sembrado. Siguiente pasaje, por favor. Seguimos hablando de Isaac. Mire lo que dice. Entonces dijo Abimelec a Isaac, era un rey donde Isaac estaba:
apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Y yo quiero hoy dejar un puntico así. Nosotros no podemos menospreciar el trabajo de nuestros padres, los negocios que hicieron nuestros padres. Así como nosotros como padres tenemos que dejarle una herencia a nuestros hijos con las empresas y las bendiciones que Dios nos ha dado. Porque algunas personas acostumbran a ignorar la tarea que ha hecho su papá. Y entonces esos pozos, que son las bendiciones, es donde está el agua. El pozo es donde está en el desierto. El pozo es la bendición. Entonces esos pozos que había abierto Abraham, ¿qué hizo Isaac con la bendición de Dios? Los volvió a abrir porque los filisteos lo habían cerrado, lo habían llenado de tierra y habían acabado con esos pozos de Abraham. Pero ¿saben qué hizo Isaac? Es muy inteligente y es uno de los herederos de la promesa. Él fue y destapó las bendiciones de su padre y las puso a funcionar. Y dice la Biblia que les dejó el mismo nombre que le había puesto su papá. Ustedes saben que las empresas familiares son las bendiciones más grandes que existen sobre la tierra. Cuando uno quiere que una empresa pase a la siguiente generación, uno tiene que involucrar a sus hijos en su empresa. Uno tiene que involucrar. O sea, yo no sé qué sería de Ecofamiliar si mis hijos no estuvieran involucrados. Todos los días ellos están involucrados y Dios me dio la sabiduría para hacer que ellos se enamoraran de esta tarea que Dios nos ha encargado. El sacerdocio, siempre la Biblia muestra que cuando el sacerdote no involucraba a sus hijos en el ministerio, era desechado el ministerio de ese sacerdote. Ahora, si Dios te ha dado una empresa, un ministerio, un llamado, una tarea, tú tienes que involucrar a tus hijos para que no se acabe con tu muerte todo el trabajo que has hecho y para que siga creciendo y prosperando. Dale la oportunidad a tus hijos también que te den ideas, porque a veces uno se vuelve terco. Yo no sé por qué a uno le parece que lo más sabio es lo que uno ha hecho. Pero si lo más sabio es lo que uno ha hecho, la empresa debería ser 100 veces mejor. Y no lo que hoy es, puede ser 100 veces mejor. ¿Por qué no dejamos que los jóvenes que vienen levantándose se involucren con nosotros? A tomar decisiones, a darnos ideas, a hacer una organización mejor de lo que Dios nos ha dado. Amén. Igual no ignores ni menosprecies lo que tus padres han hecho. Jóvenes, tienen que meterle la ficha. Mire, ¿saben por qué los padres trabajamos duro? Y muchas veces trasnochamos y le metemos la ficha a las cosas. No solamente para darles un estudio a ustedes, jóvenes, sino para que ustedes reciban una herencia de nosotros, algo que nosotros les estamos dejando, para que ustedes salgan de nuestros hombros para arriba y no que tengan que volver a comenzar como nosotros comenzamos desde cero. Nuestro deseo es que los hijos se involucren y el propósito de Dios es que los hijos sabios destapen los pozos de sus padres. Amén. Dele ese aplauso otra vez al Señor. Amén. Dile, Señor, amén. Amén. Dile, lo voy a hacer. Siguiente diapositiva. Jacob, el siguiente hijo, o sea, el hijo de Isaac de la promesa, el que recibió la primogenitura aunque no era el mayor. ¿Se acuerdan? Leamos todos. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán. Acuérdense que Jacob vivía en Ur de los caldeos, en donde estaba, de donde había salido Abraham, porque él había ido a buscar esposa allá, después de haber hecho quitado la primogenitura a su hermano. El hermano le dijo: cuando mi papá muera, te voy a matar. Eso le dijo Esaú. Entonces Jacob salió corriendo y se fue. Y la mamá le dijo: vete para la tierra de mi hermano Labán. Y él se fue para allá. Y cuando llegó, entonces una prima de él, una hija de Labán,
lo recibió, él se enamoró de ella se llama Raquel. Y entonces él le dijo: suegro, quiero trabajar por esta muchacha, ¿cuánto me vale? Y él le dijo: 7 añitos de trabajo fiel conmigo acá, y yo se la doy. Pasaron los 7 años, por cierto, un gran trabajador, prosperando la empresa de Labán. Cuando llegaron los 7 años le dijo: listo, suegro, ya trabajé, dame lo que me pertenece. Y esa noche en la fiesta, después del matrimonio, en vez de mandarle a Raquelita, le mandó a Lea, la otra hija. Y él le dijo: no, es que yo no trabajé por Lea, yo trabajé fue por Raquel. Le dijo: sí, pero es que en nuestra cultura no podemos entregar la hija menor hasta que no hemos entregado la hija mayor. Así que te toca recibir la hija mayor. Y si quieres a Raquel, trabájame 7 años más. Y entonces él le dijo: va para esa, 7 años más. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y mire, una esposa no solamente vale 7 años, sino toda una vida dedicado a ella, a levantarla, a bendecirla. Y a medida en que bendecimos a nuestra esposa, nos bendecimos a nosotros mismos. Porque la Biblia dice que somos uno solo, una sola carne. Y el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Entonces Jacob dijo: va para esa, trabajó otros 7 años hasta que recibió a su esposa. Y comenzaron a vivir allá y tuvieron sus hijos. Y cuando, dice la Biblia, volvamos a poner, y cuando Raquel dio a luz a su hijo José, Jacob le dijo a Labán, o sea, al suegro: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. O sea, ya no quiero trabajar más para ti, quiero hacer ahora mi empresa. Despídeme y hagamos las cosas bien hechas, suegrito, y dame lo que me corresponde de todo el trabajo que yo he hecho. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, mire lo que le dice el suegro. Ay, qué rico que un suegro le hable a uno así. Le dijo: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿Cuántos son como Jacob? Que al lugar que llegan Dios lo prospera, Dios lo bendice, Dios bendice la empresa donde estamos, porque nosotros somos bendición para el lugar que llegamos. Si tú no estás haciendo bendición, tienes que arreglar algo. Si tú eres más bien el problema de tu empresa, tú tienes que arreglar algo. Porque lo que te tienen que decir los jefes cuando tú les digas: me voy a independizar, ellos tienen que venir y decir: ay, mira, hazme un favor, quédate un tiempo más conmigo. Porque desde que tú entraste a la empresa, esta empresa ha prosperado y yo quiero otro poquito más. Ayúdame a organizarla antes de que te vayas. Wow, así es que quiere Dios que los hijos, que sus hijos estemos en los lugares que estemos. O sea, tú puedes estar en una empresa, no necesariamente tienes que ser un empresario todavía, pero tú tienes que en esa empresa volverte una persona importante, una persona deseable, una persona que tus jefes digan: yo quiero que ese muchacho siga trabajando conmigo, que ese varón siga trabajando conmigo. Quédate, no te vayas, te aumento el sueldo, te duplico el sueldo, pero no te vayas. Amén. Qué rico que digan de nosotros eso en los lugares que trabajamos. Amén. Que no salgamos mal, sino por la puerta grande, para hacer bendición el día que salgamos. Amén. Sigamos. Jacob, nuestro famoso Jacob, es el padre de las 12 tribus de Israel. Jacob era un hombre que tenía mucho dinero. Cuando vino el tiempo de escasez y su hijo había sido vendido por sus hermanos a Egipto, dice la Biblia que Jacob, en la época que Jacob estaba ahí, vino sobre Israel una hambruna y dejó de llover y vino una hambruna tenaz en esa época. Una hambruna que ya había sido anunciada por Dios a su hijo allá en Egipto. Y José entonces había hecho lo siguiente: había escuchado el sueño del faraón y le había dicho: ese sueño son 7 años de vacas gordas, va a haber abundancia como nunca, la tierra va a producir sin que le trabaje, va a brotar, y luego van a venir 7 años de escasez, así que vas a tener que aprender a administrar esa abundancia. Entonces Egipto se
acaparó durante esos 7 años todo lo que pudo, produjo y guardó, sabiendo que eso le tenía que alcanzar para 7 años. Pero cuando vino el hambre sobre Israel, uno diría, el viejo se va a morir de hambre. Pero resulta que el viejo tenía plata, Jacob tenía plata, y tenía plata para importar los alimentos al precio que le estaban poniendo en Egipto, porque era un precio tenaz, no era un precio asequible, era un precio caro, porque eran los que estaban manejando. El único lugar donde había alimento era en Egipto. Entonces estamos hablando que Jacob era un hombre que, aunque había sequía, que aunque no había comida, que aunque no llovía, él tenía platica. Amén. Él tenía plata, tenía ahorros y podía importar la comida para todas sus generaciones y su familia. Entonces Jacob era un hombre que tenía recursos, digan recursos. Aún en el momento de escasez, Jacob tenía recursos. Sigamos. Mire lo que dice Génesis 30:43. Y se enriqueció el varón, está hablando de Jacob. ¿Cómo se enriqueció? No, uno no puede decir muchísimo así, uno tiene que decir muchísimo. ¿Cómo se enriqueció? Muchísimo. Y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos, camellos y asnos. Gloria a Dios. Siguiente. Ahora vamos a hablar de José. ¿Quién es José? ¿El hijo de quién? De Jacob. Entonces, ¿quién era el primero? Abraham, el papá. Fue como riquísimo. ¿Cómo fue Isaac? Riquísimo. ¿Cómo fue Jacob? Riquísimo, lo acabamos de leer. Y ahora vamos a hablar de José, vendido como esclavo a otra nación. Y llegó a la casa de Potifar, y allá en la casa de Potifar, dice la Biblia que él comenzó a administrar la casa. O sea, el esclavo comenzó a ser el administrador de la casa de Potifar. El Potifar era jefe de la guardia. Y entonces, estando ahí, la mujer de Potifar le echó una mirada a Jacob, porque es que ¿sabe qué es lo que pasa con los hijos de Dios? Somos muy guapos, muy guapos. Eso es una cosa que no sé. O sea, con eso uno no puede luchar, contra eso uno no puede luchar. Es una cosa que Dios nos dio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y esa mujer le puso los ojos al muchacho y dijo: ven, acuéstate y duerme conmigo. Pero ese muchacho era un man íntegro, que sabía a Dios para dónde lo llevaba. Y aunque él era esclavo, él sabía Dios a dónde lo iba a llevar. Entonces él dijo: no, yo le sirvo aquí con toda la confianza a mi amo y me lo voy a acostar con la mujer. No, señora, no, conmigo no cuente para sus fechorías. Y entonces ella le dijo: ven, duerme conmigo. Entonces él se fue. Cuando él se fue a ir, ella alcanzó a agarrarle algo de la ropa y se quedó con ese pedazo de la ropa. Entonces comenzó a gritar: me iba a violar, me iba a violar, me iba a violar. Y le dañó la cara a Jacob. Perdona a José. Pero ¿saben qué? Vino Potifar y dijo: Josecito, obvio que yo confío en ti, pero la que te está acusando es mi mujer, hermano. No es cualquier cosa, me toca obedecer a mi mujer. Entonces él, por amor a su mujer, decide coger a José y lo va y lo mete en la cárcel. Y cuando José llega a la cárcel injustamente, dice la Biblia que fue puesto para gobernar sobre toda la cárcel. O sea, cuando una persona está llamada por Dios y está bendecida por Dios, así sea en la cárcel, se vuelve una persona importante. Amén. Mire lo que dice la Biblia de José. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y vio que él hacía, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, estando en la cárcel, lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Déjeme ver. Y José llegó a convertirse, porque obviamente el faraón lo llamó para un sueño, y entonces fue cuando las vacas gordas, las vacas flacas,
Lo cierto es que el gobernador, el faraón, puso a José como gobernador de todo Egipto. Y dice la Biblia que nada en Egipto se hacía sin la bendición de José, sin la aprobación de José. Y le puso el anillo que usaba Faraón a José para que él firmara por Faraón, como si fuera Faraón. Entonces pregunto, ¿se volvió José poderoso, sí o no? Tanto que un día le pidió a Faraón que le dejara traer a su papá y a su familia que estaban en necesidad allá, y el faraón le dio una ciudad para que se viniera a vivir toda la familia de Jacob a ese lugar. Y todos sabemos que después de 430 años, el nuevo faraón que se levantó no conocía a José, y entonces comenzó a subyugar a todo el pueblo, que se multiplicó muchísimo en Egipto, el pueblo de Israel. Y creció. Entonces Dios levanta a un hombre al siguiente. Estamos hablando solo de israelitas, ¿no? No, bueno, no vamos a hablar de Salomón todavía, perdón. Se levantó a Moisés. Moisés levanta al pueblo de Israel, lo saca, lo arranca de la esclavitud de Egipto y lo lleva a la tierra prometida. Y luego él no entra, pero Josué, su lugarteniente, el que le manejaba todo el ejército, Josué toma el control de toda la nación y los mete a la tierra prometida, distribuye toda la tierra por tribus, por las 12 tribus, y les entrega conquista, saca a los gigantes, y ahí es donde están ellos ubicados sobre la tierra. Y viene una época llamada la época de los jueces. En la época de los jueces, la gente estaba en pecado, entonces Dios levantaba un juez. El juez gobernaba durante un tiempo. Cuando moría el juez, ¡pum!, volvía la gente a entrar en pecado. Y así fue como un zigzag de bendición, de maldición, de bendición, de maldición, hasta que la gente misma le dijo: pónganos una persona como rey. Y entonces fue puesto como rey Saúl. Y luego de Saúl, todos sabemos, vino David. Y David fue un hombre que, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios, a pesar de que tuvo un desliz, se metió con Betsabé, la mujer de uno de sus generales, y en esa relación ella quedó embarazada, y para echarle la culpa al marido, él lo mandó a traer para que se emborrachara y se fuera a dormir. Él no quiso, entonces lo volvió a poner en la batalla y mandó matarlo. Y después de que lo mató, entonces cogió a la mujer como su esposa, como una de sus esposas. Y ese niño murió y hubo un castigo. Pero luego de esa misma mujer nació Salomón. Y quiero que veamos lo que la Biblia dice acerca de Salomón y del reino de Salomón, para que veamos más o menos cómo es la bendición de Dios sobre sus generaciones, sobre su descendencia. Mire lo que dice. Leamos todos. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. O sea, otra reina de otra nación, cuando vino a visitarlo, quedó asombrada de ver la bendición y las riquezas que había en el reino de Salomón. Sigamos. Se estima que la fortuna de Salomón está más o menos en 2.2 billones de dólares, de lo que hoy se maneja. Más o menos a eso correspondía la fortuna de Salomón. Leamos lo que dice la Biblia. Verso 14. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año, o sea, la renta. ¿Ustedes saben qué es la renta? La renta es lo que tú te ganas sin hacer nada. La renta es lo que produce tu casa cuando tú estás descansando. Entonces, ¿la pones a qué? A rentar. La renta era lo que recibía Salomón de todo lo que él había hecho. Mire lo que dice. El peso de oro que Salomón tenía en renta cada año era 666 talentos de oro. ¿Ustedes se acuerdan a cuánto equivale un talento? Más o menos 500 millones de pesos.
O sea que estamos hablando de una rentica bastante interesante. 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, en el cual cubrió de oro purísimo. O sea, Pablo Escobar, 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Se mandaron a hacer. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. El bosque, la casa del bosque del Líbano, era la casita de descanso del rey. Como decir aquí el presidente tiene Hato Grande, pero esta era la finca, este era el Hato Grande del rey Salomón. Era de oro fino, nada de plata, porque en el tiempo de Salomón no era apreciada la plata. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes: alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo. Tenía 1,400 carros. ¿Cuántos quieren tener 1,400 carros? Amén. Una empresa de transporte, amén. Y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Entonces diga conmigo lo que está escrito ahí: todos los hombres de Dios fueron prósperos en gran manera. Ahora leamos la siguiente: todos los hombres de Dios somos prósperos en gran manera. Amén. Amén. Vamos a ver ahora lo que la Biblia dice acerca de la riqueza. Póngale bien cuidado. Ponga su mano derecha aquí en la cabeza. Póngale aquí. O las 2 manos. Y dígale: Señor, cambia mi mente. Cambia mi manera de pensar. Yo quiero pensar como tú piensas y como tú quieres que yo piense, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver lo que la Biblia dice de la riqueza. Leamos todos. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién es el que da el poder para hacer las riquezas? Jehová Dios, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Siguiente. 1, 2, 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será ¿qué? Bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¿Cuántos saben que el Señor quiere que haya bienes y riquezas en nuestra casa? Amén. Sigamos, por favor. 1, 2, 3. Honra a Jehová con tus bienes
y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, ¿cómo hacemos para que los graneros se llenen de abundancia y los lagares de mosto? ¿Qué tenemos que hacer? Honrar a Jehová con los bienes y con las primicias. ¿Saben qué son las primicias? Es el primer fruto, el primer trabajo, lo primero que recibo. Aparto algo para Dios. Amén. Aparto de eso para Dios. Proverbios 10:4, 1, 2, 3. La mano negligente, no lean durito, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ayúdeme a sacar una conclusión de esa frase. ¿Qué es entonces la riqueza? Digan conmigo, es un premio por ser diligente. ¿Y qué es la pobreza? Es un castigo por ser negligente. Y lo vamos a ver de aquí hasta el final, todos los versículos. La pobreza es un castigo. La riqueza es un premio por algo que yo he hecho bien, o un castigo, la pobreza por algo que yo he hecho mal. O sea, el Señor no dice, uy, los voy a premiar, los voy a hacer pobres. No, esa no es la forma como Dios premia. Dios premia con riqueza. Dios castiga con pobreza. Amén. Siguiente verso. 1, 2, 3. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Estaba compartiendo sobre esta palabra en Medellín. En la iglesia en Medellín. ¿Saben una cosa? En Medellín le tienen miedo a la riqueza. Le tienen miedo a esos lavamanos, a esos vasos de oro. Le tienen miedo porque ellos han visto, y toda Colombia, pero ellos allá parece ser que tienen como o sea, les cuesta demasiado pensar que ellos pueden ser muy ricos o grandemente ricos. Les cuesta porque tienen miedo, porque piensan que toda la riqueza es maldita. Porque como tuvieron los modelos financieros de esos hombres que hicieron tanto daño a ellos y a nuestra nación, entonces ellos piensan, no, cuidado, le tienen miedo a la riqueza. Pero la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántos quieren de esa? Amén. Siguiente. El alma generosa será como prosperada, y el que saciare él también será saciado. Siguiente. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿Cuántos quieren aumentar las riquezas? Amén. Sigamos. Riquezas, honra y vida son la remuneración, o sea, el pago de la humildad y del temor de Jehová. Wow. O sea, el Señor dice que él enriquece al humilde, pero al jactancioso y al prepotente le va mal financieramente con Dios. Sigamos. Miren lo que dice Malaquías 3:10. Traed, ¿cuántos diezmos? Todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Saben qué es lo que dice el Señor? Probadme con el diezmo. Yo siempre les digo, si ustedes quieren ver un milagro, quieren propiciar o quieren sacarle un milagro a Dios, diezmen. Porque el Señor dijo que si uno trae los diezmos al alfolí, todos los diezmos al alfolí, dice, pruébenme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, el diezmo es una prueba que Dios quiere que nosotros le hagamos a Él. Yo cuando Dani era pequeño, yo le
un día, bueno, no solo yo, también un cuñado mío, pero digamos que fue con mi consentimiento y con mi ayuda. Le dijimos, porque a Daniel, la poteca de Auyama, él nunca la había probado, pero le parecía horrible con solamente el olor de la poteca de Auyama. Entonces un día yo le dije, papi, vamos a hacer lo siguiente. Porque le iba a uno a dar la poteca de Auyama y era, papi, no quiero. Papi, no quiero. Entonces un día, y eso que comía bien, pero un día yo le dije, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. La vas a probar. Si te gusta, te sigo dando. Yo dije, le puede gustar, porque a mí me gusta. Pero si no te gusta, jamás te volveré a molestar para que comas poteca de Auyama. Y entonces, ahí en medio de como ese reto y para quitarme de encima ahí, y entonces le metimos la cucharada de poteca de Auyama en la boca, y ese día vomitó hasta los riñones. Eso fue pero tenaz. Y nunca más, desde ese día, le volví a proponer ni a mencionar que se comiera una cucharada de poteca de Auyama. Y quiero que sepan que eso es lo que se llama probar. Dios nos dice, prueben. Si le funcionan, sígalo haciendo. Si no le funcionan, no lo haga. Pero prueben, como dice la Biblia, todos los días. Hágalo un día, hágalo una vez, para que usted se dé cuenta por qué Dios lo menciona en la Biblia. ¿Ustedes saben por qué los cristianos diezmamos? ¿Será que somos un poco de brutos todos nosotros acá? Que le traemos al pastor y nos tiene apendejados a todos, y le traemos el diezmo para que el pastor se enriquezca. ¿Usted cree que los cristianos somos brutos? ¿Sí? No, de bruto no tenemos nada, ninguno de los que estamos aquí. Entonces, ¿por qué diezmamos? Si para todo el mundo el diezmo es un robo del pastor. ¿Sabe por qué diezmamos? Porque un día probamos y funcionó. Y ni brutos que fuéramos dejar de hacerlo si Dios siempre me está bendiciendo en mis finanzas, multiplicando y llenando mi casa, mi alacena y todo en abundancia. Por eso lo hago desde que yo tenía 24 años y yo quería proponerle matrimonio a la monita. Y yo tenía en ese entonces un sueldo de 43,000 pesos. Trabajaba en el banco y tenía culebras por todas partes. Yo le debía al señor de las lociones, al de el curso de Hipnopedia, inglés por Hipnopedia, se llamaba International System. En ese tiempo no era con CDs ni con MP3, no, en ese tiempo era con discos de 45. Y era una bolsada así. En aquel tiempo me costó 390,000 pesos el cursito. Yo tenía terronera solamente oír el primer CD, porque lo hacía dormir a uno y comenzaba a decir: usted tiene un sueño profundo y relajado, profundo y relajado, profundo. Cada vez que comenzaba a sonar esto, yo me levantaba y apagaba eso del susto. Parecía como si hubiera un demonio ahí. Nunca aprendí, pero lo pagué todo. Yo a la monita le llevaba arequipe, la sorprendía cada semana con una totumada de arequipe con coco. Pero la señora que me fiaba el arequipe me llegaba el día de la quincena, fijo. Allá en el banco, las camisas nos las hacían sobre medida. Y nos hacían meter al baño y nos tomaban la medida de acá. Pero todo eso era crédito. Y el día de la quincena, pagué. Yo tenía toda la colección de Silva Villalba, que es la música que siempre me ha gustado, música colombiana, y yo la tenía primero en cassette, luego la tuve en long play. Pero eso tocaba pagarlo todas las quincenas. Debía el reloj. El último reloj que había, lo tenía todos. Mire, todos en el banco vivíamos enyardados de tiempo, endeudados. Era tenaz. Llegaba el día de la quincena y mi madre, que sabía que yo llegaba sin la plata al final del día porque no me alcanzaba,
Entonces mandaba a mi hermano, que hoy es el papá de Andrés. Mi hermano, le decían en el banco el basquetbolista. Siempre me decían, llegó el basquetbolista. Que mi hermano es alto. Y entonces llegó el basquetbolista. Jairo iba por la platica de mi mami, porque mi mami sabía que yo no llegaba con plata en la noche, el día de la quincena. Créame que por lo menos 10 cuentas me tocaba pagar el día de la quincena. Era vergonzoso. Y yo con ganas de casarme. Entonces yo comencé a diezmar. O sea, hice pacto de diezmar. Y el día de la quincena, entonces nosotros nos entregaban el cheque y nosotros bajábamos a la oficina del banco y cambiábamos ahí. Yo trabajaba en Parque Nacional, Banco Ganadero, Parque Nacional. Entonces dejé mi chaqueta ahí en la silla y me bajé con el cheque y lo cambié en la oficina y salí, cogí un taxi y me fui para la iglesia. 43,000 pesos eran como decir, la quincena eran 22,000, 21,000 y pico. O sea que el diezmo eran 2,100 pesos. Y yo me fui y llegué a la iglesia y golpeé. La iglesia es la misión carismática que queda allá en las Américas con 30. La parte de atrás quedaba antes una bodega pequeña. Y golpeé y salió Zapatica, el señor que cuida la iglesia. Me dijo, hermano, ¿qué viene a hacer a esta hora? Dije, Zapatica, traigo mi primer diezmo. Y si no lo entrego ya, en la noche no existe. Entonces me dijo, hermano, siga. Y había una urna como una especie de V, así como con unos sobrecitos arriba. Y entonces yo cogí el sobre, metí los 2,100 pesos y ¡pum!, los eché en esa urna. Y yo dije, ya no lo puedo sacar. Ya lo hice, ya no lo puedo sacar. Entonces salí ese día y me vine cantando, Señor, lo hice, te di a ti el primer lugar, ya lo hice. Cuando llegué a la oficina, medio lavado porque estaba llovinando, estaban alrededor de mi escritorio mis 10 culebras. Y yo les dije a todos, primero para mi mamá, pum, y le mandé la plata de mi mamá. Y a los demás, un poquito a cada uno porque no me alcanza para todos. Pum, 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 pum. Y les di a cada uno su porción. Se fueron felices. Y en esa semana siguiente me llamaron de la dirección general. Y me dijeron, Aníbal, ¿tú qué trabajo estás haciendo? Yo le dije, estoy manejando en este momento tal cosa de moneda extranjera. ¿Y qué trabajos has hecho? Entonces dije, yo fui mensajero, luego pasé al área de archivo, luego comencé a manejar la contabilidad, luego hice esto, todo mi historia, 7 años de trabajo en el banco. Y entonces me dijeron, ¿a usted le gustaría venirse a la dirección general ganándose 98,000 pesos de sueldo? Y en este momento estamos firmando la carta. Y yo le dije, no solamente me gustaría, lo estaba esperando. Entonces la jefe me mandó llamar, la directora de la división internacional me mandó llamar a la dirección general. Y me dijo, Aníbal, vas a quedar con este cargo, así, así. Ahora no es que se vaya a casar, ¿no? Aproveche este tiempo para hacer su ahorro, comprar su apartamento, su carro. Y yo le dije, no, doctora, tranquila. Yo estaba esperando eso como señal. Esa tarde invité a la monita a comer y le propuse matrimonio. Le propuse matrimonio. Y desde ese día hasta hoy, yo soy fiel con mis diezmos. Siempre he sido fiel con mis diezmos. Porque Dios es poderoso. Porque lo que hice fue provocar un milagro de Dios sobre mi vida, que cambió toda mi vida. Mi esposa nunca ha tenido que trabajar por fuera de la iglesia. Nunca ha tenido que emplearse para poder tener los recursos en mi casa. Y siempre en mi casa ha habido en abundancia y sobreabundancia. Ni bobo que yo fuera dejar de diezmar cuando yo entendí que es un principio con el que Dios se mueve para darnos las finanzas a nosotros. Amén. Démosle ese aplauso al Señor, gloria a Dios. Todavía nos falta un poquito más. Siguiente verso. Leamos juntos. Mire esta belleza, Dios santo. Mire eso. Por favor, póngale cuidado a este versículo. Puede ser la clave en la vida de una persona. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. O sea que ¿cómo era Jesús? Rico, dueño del oro y de la plata.
pero por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, dice ahí, para que vosotros con su pobreza fueseis pobres. Fueseis enriquecidos. O sea, el Señor decidió entregarnos su fortuna. Y Él, al entregarnos su fortuna, se quedó sin nada. ¿Y saben para qué? Para que ahora los ricos seamos nosotros. Así que deja de andar pensando que Dios quiere que seas pobre, porque entonces Jesús perdió su trabajito por ti y por mí. Él decidió, haga de cuenta que yo tengo 10,000 millones de pesos, y por amor a ustedes decido darles los 10,000 millones, mi capital, a ustedes, y yo me quedo sin nada. Ahora, ¿qué espero que hagan ustedes con esos 10,000 millones? ¿Que los guarden? ¿Que los metan debajo de la tierra? Que se los coman, que los administren, que los disfruten, que los multipliquen. Eso es lo que yo esperaría. Creo que eso es lo que espera Jesús de nosotros. Que todo lo que nos ha dado lo administremos de tal manera que multipliquemos las bendiciones que Dios nos ha dado. Diga conmigo: Dios quiere que yo sea rico. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que llevó una corona de espinos en su cabeza, que simboliza la ruina, la escasez, la pobreza, lo que produce el desierto, la aridez. Y Él la llevó, esa corona de espinos, en su cabeza, para que nosotros no vivamos en pobreza. Entonces, dile: Señor, sigue cambiándome la mente. Dile: Señor, sigue cambiando. Porque si uno lo entiende, uno tiene otra actitud totalmente diferente en su trabajo, en su administración financiera, en sus proyecciones financieras. Sigamos. Siguiente verso. Amado, leámoslo todos: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Siguiente. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la pobreza. Eso es lo que dice la riqueza. Vamos a ver qué dice la pobreza. Leámoslo a todos. La misma versículo que le leí al principio de la riqueza. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Entonces, ¿qué es la pobreza? Un castigo, ¿por qué? Por lentejo, por negligente, por no madrugar, por no levantarse. Hay un castigo de parte de Dios por ser lento o negligente en mi trabajo. Pero hay un premio por ser diligente. Siguiente. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Siguiente. En toda labor, o sea, lo que tú hagas, hay un fruto, mas las vanas palabras de los labios se empobrecen. O sea, hay personas que hablan bobadas, que están todo el tiempo empobreciéndose con sus palabras. Entonces lo saluda un hermano: ¿cómo están? Ay, pastor, como cuando usted era pobre. Ay, pastor, ay, dándole. Usted sabe que nosotros los pobres nos toca una vida muy fregada, pastor. Entonces, aunque tienen riquezas y son bendecidos de Dios, se siguen llamando pobres. Uno saluda a la persona que está levantando esas empresas de papa allá en Boyacá. ¿Y cómo va? Dice: ay, pastora, usted sabe que hay pobremente, pero hay uno trabajando honradamente. Y es el dueño de 2 bodegas en Corabastos, llenas de plata, porque levantan hasta paredes falsas para guardar la plata, porque no la llevan al banco. Pero ¿cómo se atreve a decir: ay, pobremente? ¿Pobremente? Cambiemos eso, porque no es verdad. ¿Cómo va a decir un empresario de la papa que pobremente, cuando es el dueño de las bodegas de Corabastos? Cambiemos, hermanos, nuestra mentalidad y no nos empobrezcamos a punta de palabras necias, de palabras de maldición en vez de ser de bendición. Eso es lo que dice la palabra. Mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Sigamos. Siguiente. La pereza hace caer en sueño profundo, y el alma negligente padecerá hambre. Siguiente.
No ames el sueño para que no te empobrezcas. O sea, el que duerme mucho se empobrece. Abre tus ojos y te saciarás de pan. O sea, levántate, despiértate. Significa ese abre tus ojos. Se refiere a que no duermas más. 1, 2, 3. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. O sea, si todo el tiempo vives metiendo guaro, si la cervecita todas las viernes, si el aguardientico, si el whiskycito, dice la Biblia que no enriquecerás por amar el vino, el trago, el whisky, el licor y estar metiéndole plata, porque ¿sabe qué termina siendo una persona bebedora? Termina gastándole a todo el mundo y gastándose las quincenas, la producción, lo que dio el negocio, en vez de administrar sabiamente. El borracho despilfarra todo lo que gana. No estés, dice la Biblia, con los bebedores de vino. O sea, hay hermanitos o personas, no hermanitos, porque los hermanitos no beben, pero hay personas a las que uno tiene que sacarle el cuerpo. Si le gusta el traguito, hermano, sáquelo de su llavero y métase con alguien que le bendiga a usted y que sea compañía buena para su vida. Pero no ande con el borracho, porque terminará untándose, porque el que anda con la miel, algo se le pega. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. 1, 2, 3. Un poco de sueño, cabecear otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Entonces el perezoso, el que duerme hasta las 10 de la mañana, hasta las 11 de la mañana, que se levanta a rascarse la barriga, dice la Biblia que empobrecerá, si es que ya no es pobre. 1, 2, 3. El que labra su tierra se saciará de pan, mas al que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Entonces, si tú eres de las personas que te gusta andar con los que han el lochudo, el que en el colegio se hacía la parte de atrás, el que no estudia, el vago, dice la Biblia que si andas con él, te volverás pobre. Siguiente. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. O sea, si bien es cierto que la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, pero el Señor dice, acuérdense de los pobres. O sea, no podemos sacar al pobre de taquito porque, no, pues que trabaje, yo esto lo he hecho con esfuerzo. No, él está embarrándola, seguramente ha cometido muchos errores, pero el Señor dice, sé misericordioso con el que tiene necesidad. Si puedes darle un mercado al necesitado, una bendición, una ayuda, trata de no darle dinero, porque de pronto con ese dinero van corriendo a comprar la droga. Pero puedes regalarle un pan, puedes regalarle una bolsa de leche, un jugo, una gaseosa, una empanada. Amén. O involucrarlo, llevarlo a un encuentro de caballeros que cambie su vida y comenzar a bendecirlo de ahí en adelante. Amén. Entonces viene una pregunta, mis amados, quiero que la respondamos todos. ¿Cuál es el propósito de Dios para sus hijos? Que sus hijos sean prósperos en gran manera. Eso es lo que yo entiendo con todo lo que he leído. ¿Estamos de acuerdo todos? En gran manera. A otra pregunta: ¿por qué esto no sucede? O sea, ¿por qué los hijos de Dios no son prósperos en gran manera? ¿Es culpa de Dios? Entonces, nosotros estamos haciendo algo mal, seguramente, y tenemos que corregirlo en nuestra vida. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Dile a la persona que tienes al lado, seguramente hemos estado haciendo algo mal hecho. Seguramente hemos estado haciendo algo incorrecto. De pronto no hemos sido sabios. Mire, de pronto esto que hoy vimos no es todo un seminario de finanzas. Falta hablar de la deuda, contra la deuda, porque es una porquería la deuda. Y el Señor dice, no debáis a nadie nada. Dios no quiere que nos endeudemos.
falta hablar de la irresponsabilidad, falta hablar de la excelencia en el trabajo, falta hablar de administrar sabiamente las finanzas. Faltan muchas cosas más que tú vas a aprender en la medida en que comiences a estudiar la palabra de Dios y a buscar las respuestas sobre finanzas en la Biblia. Van a estar ahí. Pero hoy lo que yo le he pedido a Dios es que haga un estartazo así en tu cabeza con la palabra, para que comiences a pensar de manera diferente, para que comiences a pensar con la mente de Cristo, con lo que Cristo quiere que tú tengas, de la forma que Cristo quiere que tú vivas. Así que si tú estás viviendo en pobreza, por favor revisa. No quiero juzgar a nadie por ser pobre, no lo quiero juzgar. Lo que quiero es que revise, porque o la embarraste tú o la embarraron tus papás. Alguien la ha embarrado en las generaciones, porque Dios quiere que seas enriquecido, bendecido y prosperado en gran manera. Ese es el propósito de Dios. Por eso Cristo, siendo rico, se hizo pobre, para con su pobreza enriquecernos. Entonces algo tenemos que corregir en nuestra vida. Algo está mal si estamos pasando esas necesidades que ya no solamente son en una oportunidad, sino que se repiten continuamente. Esa deuda, ese problema que trata de sacarla, respirar y otra vez vuelve y le cae ese baldado de agua encima. Otra vez y vuelve otra vez, y todo el tiempo vive ahí apenas escaso, a veces pidiendo prestado para poder coger el Transmilenio porque no tiene para almorzar. Eso no es el propósito de Dios. Algo hemos hecho mal. Quizá no hemos administrado el tiempo de las vacas gordas. De pronto no hemos sido sabios y fieles con Dios en darle a Él primero. Yo conozco personas que, siendo fieles en sus diezmos, no son prósperos, porque no solamente es el diezmo, porque no hay que ser loco para administrar, porque hay que ser sabio, porque no me puedo gastar en una cosa suntuosa lo que tengo que pagar de colegio de mis hijos, porque a veces actuamos alocadamente en el manejo financiero, y eso tenemos que aprenderlo en nuestra vida. Pero lo que sí es cierto, de una vez por todas, es que Dios quiere, sí quiere que yo sea próspero, enriquecido en gran manera. Y dice la Biblia que tú prestarás y no pedirás prestado, que vendrán de otras naciones para conocer la bendición que Dios te ha dado, y vendrán a pedirte consejo a ti y a mí sobre cómo administrar las finanzas. Dios quiere que seamos prosperados. Dios sí quiere. Entonces pidámosle al Señor que nos muestre qué estamos haciendo mal en nuestra vida. ¿Por qué no tenemos esa libertad financiera? ¿Por qué no estamos creciendo al 100 por 1 al estilo de Isaac? ¿Por qué nuestras casas no son como la casa de Salomón? ¿Por qué para poner un piso tenemos que sufrir tanto? Para poner una teja tenemos que sufrir tanto. El Señor nos quiere bendecir en gran manera, en gran manera. Cuando yo escucho los testimonios de los hombres ricos de la tierra, normalmente son personas que vienen de familias de muy escasos recursos, que un día decidieron ser ricos, que se cansaron de la pobreza de sus generaciones y cambiaron su historia. Cuando uno ve la historia de un hombre como Walt Disney, en el cuarto donde él dormía, era un cuarto tan pobre que había una rata en ese cuarto, y él decidió convivir con esa rata y se hizo amigo de la rata, y con esa rata se inspiró para hacer el Mickey Mouse que hoy es conocido en el mundo entero. ¿Qué tal si le decimos: Señor, dame la idea, dame la idea? Quiero ser fiel contigo, pero dame la idea que necesito en mi vida.